Hay una guerra religiosa disimulada, una guerra cultural en la que no estamos defendiendo, creo, una serie de cuestiones porque creemos que esas las tiene que defender la extrema izquierda, ¿no? Los derechos de las mujeres, por ejemplo. No, eso es el feminismo extremo, las que quieren matar a los hombres. No. Feminismo racional es una cosa que nos conviene a todos. Porque si tienes una sociedad en la que la mitad de la ciudadanía no tiene derechos completos, pues tienes una sociedad que no funciona. Tienes una sociedad disfuncional y enferma. Si en algunos casos, como ocurre en algunos países del mundo, la mitad de la población es esclava de la otra mitad, por ley esclava de la otra mitad, como los países musulmanes, o puede ser apaleada por la otra mitad, como en Rusia, pues tienes una sociedad que es esclava y que es una sociedad disfuncional. Pero hay una guerra que los religiosos, la derecha religiosa, el nacionalismo cristiano que le llaman ahora, que es un poco absurdo, pero implica elementos de este nacionalismo patriotero hirviente, irracional y populista junto con el cristianismo. Hace poco se informó que la biblioteca de Brooklyn, déjenme encontrarlo. Sí, la biblioteca pública de Brooklyn decidió que había un problema con muchos lugares en Estados Unidos dominados por los republicanos fanáticos cristianos, muchos de ellos fanáticos de QAnon y de Trump, que están prohibiendo libros en escuelas, sobre todo en escuelas secundarias o en bachilleratos, digamos, de los 13 a los 18 años. Las escuelas que serían secundarias, preparatorias, bachilleratos, escuela mediana, etcétera. Esto está ocurriendo en Estados Unidos y está ocurriendo en varios lugares del mundo donde donde hay gobiernos democráticos antiliberales, como es el caso de Polonia con Víctor Orbán. Entonces, la Biblioteca Pública de Brooklyn, que tiene 125 años repartiendo libros y que seguramente es muy malvada porque es de Estados Unidos, decidió reunir todos los libros que se están prohibiendo y ponerlos a disposición de quien quiera entrar al sitio web de la Biblioteca de Brooklyn, a todos los adolescentes. Dice en este manifiesto que dice aquí: la Biblioteca Pública de Brooklyn está añadiendo nuestra voz a quienes luchan por los derechos de los adolescentes en todo el país de leer lo que quieran, de descubrirse a sí mismos y de formarse sus propias opiniones, inspirados por la Declaración de Libertad de Lectura de la Asociación Estadounidense de Bibliotecas. La iniciativa de libros desprohibidos de la Biblioteca Pública de Brooklyn es una respuesta a un esfuerzo cada vez más coordinado y efectivo, y esto es lo importante, lo coordinado y efectivo, para eliminar libros que abordan una amplia gama de temas, de eliminar de las estanterías de las bibliotecas escolares libros que ven varios temas. Evidentemente la derecha te va a decir siempre, claro, porque son los libros estos de la teoría crítica racial, y entonces empiezan a decir una serie de locuras. No, es que se ha llegado a prohibir Tom Sawyer, es que se ha llegado a prohibir libros fundamentales muchas veces para manejar la rebeldía juvenil, como eran los libros de Hermann Hesse en mis años, o el The Catcher in the Rye. Dice que la Asociación de Bibliotecas Estadounidense informó de 729 desafíos contra materiales de bibliotecas escolares y universitarios en 2021. Esto es solo en Estados Unidos, claro. Dando como resultado el desafío o eliminación de más de 1.597 títulos, 1.597 libros prohibidos. Si la gente libre y democrática piensa en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica como un momento aterrador, brutal, horrible, siniestro, represivo y malévolo, donde se intentó ahogar el pensamiento libre, cuando no, para ahogar el pensamiento libre procedían a quemar al que pensaba libremente, como en el caso de Giordano Bruno,
Lo que tenemos ahora es exactamente lo mismo. Ah, sí, pero es en Estados Unidos. No, pues también está pasando en el Reino Unido. Ya está pasando en Polonia. Y ha pasado en otros países. Y van por todos los países. Dice todavía la Biblioteca de Brooklyn, este es el número más alto de prohibiciones de libros que se han intentado desde que la Asociación de Bibliotecas Estadounidenses empezó a recopilar estas listas hace 20 años. Los libros más perseguidos están escritos para un público adolescente y tenían que ver con asuntos y personas, por ejemplo, negros o LGTB. Que eso incluye To Kill a Mockingbird, matar a un ruiseñor, que ha sido prohibido porque en Estados Unidos la ultraderecha blanca quiere que no se hable de la esclavitud. Así como los extremistas de la teoría crítica racial, que no se enseña en las escuelas de Estados Unidos, hay que aclarar, dicen que todo es racismo y que no hay toda la estructura de su sociedad y de todas las sociedades al final acaban decidiendo es racista. Así de extremo y de absurdo que es eso, y que por supuesto es fácilmente demostrable que no es así. En el otro extremo está gente como Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, que pretende ser también candidato a la presidencia de Estados Unidos en 2024, que afirma que no se debe hablar nunca, no se debe mencionar en las escuelas que Estados Unidos construyó su economía sobre la esclavitud de los negros. Ambas posiciones son, por supuesto, enormemente irracionales. Ambas dependen de cierto fanatismo ideológico no basado en hechos. Los jóvenes tienen derecho a ser informados de que ese fenómeno existió, que gran parte de la economía, sobre todo del sur de los Estados Unidos, se mantuvo gracias a la esclavitud, y que esa esclavitud fue además parte de toda la trata atlántica de esclavos, que se refleja en toda América Latina, que se refleja en algunos países europeos y que fue objeto de una gran lucha por la libertad. Y no puedes cerrar los ojos a eso y borrarlo de la historia, como los nazis intentaron borrar partes de la historia, como los bolcheviques trataron de borrar partes de la historia y como los personajes de la novela de George Orwell en 1984 trataron de borrar partes de la historia. Ahora resulta que cuando los profesores le enseñan a sus alumnos un código QR, que con tu teléfono capturas el código QR, te lleva a esta página web que tienen ustedes aquí, pues resulta que ahora lo están echando de las escuelas a los profesores que les dan a los jóvenes el enlace para llegar a esta página. Pero bueno, ¿dónde más estamos viendo esta guerra? Bueno, hace poco recibí yo esto, hace 2 días, la película sobre las tramas ocultas. Las tramas, o sea, porque tú puedes tener un plan político, pero si dicen que en vez de tener un plan político tienes una trama oculta, ya las cosas suenan como mucho más siniestras. Así se crean las conspiraciones. La película sobre las tramas ocultas para legalizar el aborto en Estados Unidos llegará a España el 23 de septiembre. Esto nos lo informa la COPE, que es la estación de radio del Episcopado Español, de la Iglesia Católica Española. Dice, a través de un mensaje de WhatsApp, la distribuidora European Dreams Factory, ¡ay, la fábrica de sueños europea! ¡Qué bonito!, ¿no? Fábrica de sueños europea. Claro, Hollywood es la fábrica de sueños, pues estos son la fábrica de sueños, pero europea. Pero en inglés, porque es guay, ¿no? Si te llamas la fábrica de sueños europea, suena menos guay, por lo menos a oídos de estas pobres personas, que European Dreams Factory. Y ha lanzado una campaña para lograr que este estreno de la cinta tenga la mayor difusión posible. Sí, señor, el grito silencioso, el caso Roe versus Wade. Y si uno oye, mira, ¿y quiénes son estas personas de la European Dreams Factory? Ah, pues mira, tienen aquí parte de su catálogo, tienes El beso de Dios, tienes Corazón de Padre, una película sobre Cristo, tienes una película sobre la Semana Santa y una película sobre una santa que no sé si duró una semana. Es una organización que se dedica a difundir el mensaje
los mensajes católicos a través del cine, pero sin ser abiertamente católicos. Es decir, hablando de tramas ocultas, pues es una trama oculta de esas en las que la Iglesia Católica se presenta como una empresa más o como una ONG más, como una organización más sin relación con la Iglesia Católica. Los grupos pro vida, por ejemplo, generalmente decían que eran independientes de la Iglesia, aunque, por ejemplo, en el caso de México pudimos demostrar fácilmente que al Comité Nacional Pro Vida lo financiaba el Movimiento Familiar Cristiano. Y en España también un autobús por la vida recorrerá España. El Instituto de Política Social, hay un Instituto de Política Social que resulta que también es parte de la Iglesia, pero que no lo dice, como Hazte Oír y otras organizaciones, o como Vox misma, el partido nazi Vox, alcanzó la meta de donaciones requeridas y el autobús de la vida podrá recorrer España públicamente. Este proyecto busca realizar ecografías frente a centros de aborto y darle alternativas a las mujeres embarazadas. Traducción. Este proyecto busca culpabilizar, perseguir, acosar, humillar a las mujeres que han decidido abortar para lograr impedir que hagan su voluntad libre, de acuerdo a las leyes vigentes en España, y se aplieguen a la visión religiosa. Hice un largo video sobre el aborto, recordándole a todo el mundo que la vida humana comienza en la concepción, es un invento de los años 70, que además la Iglesia Católica adopta de la visión de las iglesias protestantes estadounidenses. Ahí lo pueden ver. Pero están allí. Y quienes deben defender el aborto no son las mujeres que pertenecen a los movimientos feministas más extremos, más radicales, más militantes, más ruidosos, más de columna en Diario Público o en El Diario. Son todas las mujeres que en un momento dado pueden verse en la situación de tener un embarazo no deseado y que no quieren ser perseguidas, acosadas, humilladas, ahogadas por grupos de fanáticos religiosos que pretenden impedir que ejerzan su voluntad de acuerdo a las leyes que esta sociedad se ha dado libre y legítimamente a través de sus legisladores, siguiendo todos los pasos constitucionales para la redacción, aprobación y expedición de esas leyes. Hay una guerra cultural continua. Esto no es solamente la ultraderecha de Salvini en contra de la izquierda, no. Esto es un intento coordinado y cada vez más efectivo de la derecha religiosa por cambiar las estructuras de los países más avanzados y progresistas y hacerlos retroceder. Y para ello, el problema es que para ello les da igual cuál es el sistema que utilicen. Si logran imponer a Vox como gobierno en este país, en España, por ejemplo, van a conseguir, por ejemplo, la prohibición del aborto, probablemente la prohibición del divorcio y la prohibición del matrimonio igualitario, por supuesto, y la prohibición del reconocimiento de muchos derechos a las personas LGBT. LGBT, plus, más. Si aparte de eso Vox comete otras atrocidades, les da exactamente igual. A la derecha estadounidense le dio exactamente igual lo que hiciera Donald Trump, incluido ponerse a los pies de Vladimir Putin, traicionando a su país, dándole información y pidiéndole información a Rusia para ganar las elecciones en 2016. Le dio exactamente igual todo lo que hizo Donald Trump, sus mentiras, sus negocios, sus embustes, mientras pusiera a los suficientes jueces en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos para anular precisamente el dictamen Roe versus Wade y volver a ilegalizar el aborto en los Estados Unidos, aunque en realidad no es tan automático esto. Volver a permitir que los estados ilegalicen en cada uno de los estados el aborto, y entonces hay estados donde es tremendamente difícil para una mujer abortar y hay estados a los que esa mujer se tiene que ir donde puede abortar, pero en esos estados, pero eso le implica un costo que probablemente no tenga posibilidad de cubrir, y además en esos estados donde sí pueden abortar están cosas como el
Autobús por la vida, que suena muy bien. El autobús para machacar mujeres en una situación de desesperación existencial suena muy feo, pero autobús por la vida suena maravillosamente bien. Yo sé que a mí no me sigue la izquierda extrema. Los identitaristas y los woke y la gente de Podemos o del Partido Comunista de los Trabajadores de España, o del Partido Comunista de los Pueblos de España, o del Partido Comunista de los que se me ocurrió esta semana de España, porque cada vez que hacemos una reunión salimos 3 partidos de ahí. Yo sé que no es la gente que me sigue. La gente que me sigue intenta manejar la razón. Esta es parte de su guerra, no solo mía. Es parte de su guerra, porque cuando se pierde una guerra cultural con la derecha, recuperarlo es muy difícil. A la larga se recupera, pero lo hacen otros. Entonces, son 3 ejemplos, pues, en Estados Unidos y en España, de cómo se está llevando a cabo una guerra cultural que algunos creen que es entre la izquierda más descerebrada y la derecha más nazi. No es así. No es así. La derecha más nazi está siendo utilizada por la derecha religiosa porque les da igual mientras logren sus objetivos religiosos, y la izquierda extrema debe ser hecha un poco a un lado y ocupar todo ese lugar que tenemos que ocupar como ciudadanos en la defensa de las libertades de todos.